En las laderas de montañas tan altas que parecían rozar las nubes, donde el viento susurraba secretos antiguos entre los picos rocosos, vivía un joven pastor huérfano llamado Salim. Su existencia era de una simplicidad absoluta, casi dolorosa. No poseía tesoros ni tierras fértiles, solo una cabaña destartalada que apenas lo protegía de las tormentas invernales, un cayado de madera noble heredado de su difunto padre, y una oveja blanca como la nieve recién caída que respondía al nombre de Estrella. Aquel animal no era simplemente ganado para Salim, era mucho más que eso. Estrella representaba su única familia en este mundo hostil, su confidente silenciosa en medio de la vastedad solitaria de los pastizales. La había llamado así por una mancha grisácea perfectamente circular que adornaba el centro de su frente, semejante a un astro nocturno brillando en la oscuridad. Para el muchacho, aquella oveja era la diferencia entre la soledad absoluta y tener una razón para despertar cada mañana. Conversaba con ella durante horas interminables, y Estrella respondía con suaves balidos que parecían cargados de comprensión. Compartían el escaso pan que Salim conseguía, y en las gélidas noches montañesas, cuando el frío mordía hasta los huesos, el pastor dormía acurrucado junto a ella, encontrando en su lana espesa el calor y la seguridad que había perdido cuando sus padres fallecieron. Su rutina era predecible pero reconfortante. Cada amanecer, mientras el sol pintaba de dorado las cumbres distantes, Salim guiaba a Estrella hacia las colinas donde crecía el pasto más verde y nutritivo. Se sentaba bajo la sombra de un olivo centenario, cuyas ramas retorcidas contaban historias de siglos, y tocaba melodías melancólicas en su flauta de caña. Estrella levantaba entonces su cabeza, interrumpía su pacífico pastoreo y lo observaba con aquellos ojos mansos y profundos que parecían ver directamente el alma del muchacho. Existía entre ellos un vínculo que trascendía las palabras, un entendimiento silencioso forjado en la compañía mutua y la necesidad compartida. Sin embargo, aquella paz frágil y preciosa estaba constantemente amenazada por un peligro ancestral que habitaba en las alturas más inaccesibles de la cordillera. Los pastores veteranos de la región hablaban en murmullos temerosos sobre un lobo gris de tamaño descomunal, una criatura casi fantasmal que emergía con el crepúsculo. Lo describían como un depredador de inteligencia inquietante y astucia sobrenatural, capaz de arrebatar ovejas de los rebaños, sin que nadie percibiera su presencia hasta que era demasiado tarde. Las historias sobre esta bestia se transmitían en voz baja, alrededor de las fogatas nocturnas, alimentando pesadillas y precauciones. Salim escuchaba aquellos relatos con el corazón encogido de pavor, obsesionado con la idea de perder a Estrella. Su vigilancia se volvió obsesiva. Nunca permitía que la oveja se alejara más allá del alcance de su vista, ni siquiera por un instante fugaz. Sus ojos escaneaban constantemente los alrededores, buscando sombras sospechosas entre las rocas o movimientos furtivos en la vegetación. El miedo se había convertido en su compañero constante, tan presente como el cayado que siempre llevaba consigo. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a adquirir tonos cobrizos y el aire transportaba el aroma de la tierra húmeda, mientras Salim se preparaba para emprender el regreso a la aldea antes de que cayera la noche, el cielo se transformó abruptamente. Nubes negras y amenazadoras se congregaron sobre las montañas como presagios oscuros, y un viento violento comenzó a sacudir los árboles con furia desatada. La lluvia no tardó en desatarse, un diluvio torrencial que convertía el mundo en un borrón grisáceo e impenetrable.
El pastor intentó apresurarse por el sendero conocido, pero el valle que normalmente atravesaba se había transformado en un río tumultuoso. El lodo traicionero dificultaba cada paso, adherido a sus pies como garras hambrientas que querían arrastrarlo hacia abajo. En un momento de distracción, mientras luchaba desesperadamente por liberar su pierna atrapada en un lodazal particularmente profundo, percibió con el rabillo del ojo una sombra grisácea que se desplazaba con la velocidad del relámpago entre las formaciones rocosas. No hubo tiempo para gritar ni para empuñar su cayado defensivo. El lobo se abalanzó sobre Estrella con una precisión brutal y eficiente. No fue un ataque ruidoso y caótico, sino silencioso y mortalmente profesional. Un salto calculado, una mordida poderosa en el cuello vulnerable, y todo terminó en segundos que parecieron eternidades. Salim intentó arrojarse hacia adelante para salvar a su amiga, pero sus pies resbalaron en el barro y cayó de bruces en el fango. Lo único que alcanzó a ver fueron los ojos amarillentos del lobo, fríos e inexpresivos como los de un verdugo, cumpliendo una sentencia, antes de que la bestia desapareciera en la oscuridad, arrastrando consigo el cuerpo inerte de Estrella entre sus fauces. Cuando la tormenta finalmente amainó y el silencio sepulcral regresó al valle, solo quedaba Salim, cubierto de lodo y lágrimas, rodeado por una quietud más pesada que cualquier montaña. Se arrastró hasta el lugar donde su compañera había caído, pero solo encontró una mancha carmesí donde su sangre se mezclaba con el agua de lluvia, diluyéndose lentamente como si la tierra misma quisiera borrar toda evidencia de la tragedia. En aquel instante devastador, algo fundamental se quebró dentro del corazón del joven pastor. El dolor profundo y abrumador que lo invadía se transformó en un volcán de ira ardiente y sed de justicia. Ya no era el niño asustado que temblaba ante las historias de los ancianos. Se había convertido en un hombre al que le habían arrebatado todo lo que amaba y que ahora solo deseaba una cosa con intensidad feroz: venganza. Regresó a la aldea con el rostro pétreo y la mirada vacía, como si caminara en un trance oscuro. Los aldeanos lo vieron llegar y comprendieron inmediatamente lo sucedido. El dolor era tan evidente en su semblante que nadie se atrevió a pronunciar palabras vacías de consuelo. La anciana Safilla, una mujer sabia conocida por su cordura y compasión, se acercó con paso lento y colocó una mano arrugada sobre su hombro tembloroso. Con voz suave pero firme intentó ofrecerle perspectiva. Le dijo que aquello era el designio del destino, que los lobos toman lo que necesitan para sobrevivir y que la vida continúa en ciclos eternos de pérdida y renovación. Le aconsejó tener paciencia y confiar en que el tiempo y la fe sanarían sus heridas. Pero Salim, con delicadeza, pero también con determinación inquebrantable, apartó su mano. Sus palabras salieron firmes a pesar del dolor que las teñía. Respondió que aceptaba la voluntad divina, pero que no podía permanecer con los brazos cruzados mientras su corazón sangraba. Haría lo que debía hacer. Buscaría justicia con sus propias manos, confiando en que sus acciones eran correctas. Entró en su cabaña y encendió la lámpara de aceite con manos que ya no temblaban, sino que se habían vuelto firmes con propósito. De debajo de su jergón sacó una daga antigua que había pertenecido a su padre, una hoja que brillaba con historia y promesas olvidadas. Pasó toda la noche despierto, afilándola meticulosamente contra una piedra de amolar. El sonido metálico del acero contra la roca resonaba en la oscuridad como el rechinar de sus propios dientes apretados por la rabia contenida. Cuando los primeros rayos del alba comenzaron a iluminar tímidamente el horizonte montañoso,
Salim se vistió con sus ropas más gastadas y resistentes. Guardó la daga, recién afilada en su cinturón. Tomó su cayado y una cantimplora con agua y salió de la aldea sin mirar atrás ni una sola vez. Se dirigió directamente al valle donde había ocurrido la tragedia y comenzó a seguir meticulosamente las huellas que el lobo había dejado impresas en el lodo ahora seco. Aquellas marcas lo condujeron lejos de los pastizales familiares que conocía desde niño, adentrándose en territorios cada vez más salvajes y peligrosos. El camino ascendía hacia cumbres rocosas y agrestes donde ningún pastor sensato se aventuraría jamás. El terreno se volvía más difícil con cada paso, pero Salim avanzaba impulsado por un fuego interior que consumía cualquier duda o cansancio. Cada vez que sus piernas flaqueaban o su resolución vacilaba, cerraba los ojos y veía el rostro dulce de Estrella. Recordaba sus ojos confiados mirándolo, y la llama de la venganza se reavivaba con fuerza renovada en su pecho. Caminó durante todo el día bajo el sol implacable, escalando rocas afiladas que cortaban sus manos, atravesando desfiladeros estrechos donde un paso en falso significaría una caída mortal. El sol comenzaba su descenso hacia el poniente, cuando finalmente llegó a una zona desolada y fantasmal. Una región plagada de cuevas oscuras que se abrían en la montaña como bocas hambrientas, esperando devorar a los imprudentes. Observó con atención las huellas que había seguido con tanta dedicación y vio que conducían directamente hacia la entrada de la caverna más grande y tenebrosa de todas. Se detuvo frente a aquella boca oscura que parecía un portal hacia dimensiones desconocidas. Su cuerpo temblaba, no del frío que comenzaba a bajar con el atardecer, sino de una mezcla compleja de terror ancestral y odio incandescente. Había encontrado la guarida de su enemigo mortal, el refugio de la criatura que le había robado todo lo que valoraba en este mundo. Desenvainó lentamente su daga, cuya hoja reflejaba los últimos rayos del sol moribundo con destellos amenazadores, y penetró en la oscuridad absoluta de la cueva. Su mente estaba preparada para matar o morir en el intento. Lo que no sabía, lo que no podría haber imaginado ni en sus pensamientos más salvajes, era que la lección que estaba a punto de aprender en aquella guarida sombría sería infinitamente más dolorosa, más profunda y más transformadora que cualquier venganza que hubiera soñado ejecutar. Salim se deslizó cautelosamente hacia el interior de la caverna oscura, con la daga empuñada firmemente y brillando con un resplandor siniestro en la penumbra. Todos sus sentidos estaban alerta al máximo. Su corazón latía con violencia contra sus costillas como si quisiera escapar de su pecho, preparado para el enfrentamiento definitivo con la bestia que había destrozado su vida. El aire dentro de la cueva era denso y húmedo, impregnado de olor a tierra mojada y pelaje animal. Avanzó lentamente por un pasadizo rocoso, guiándose por los débiles haces de luz que se filtraban a través de una grieta en el techo natural de piedra. De repente, sus oídos captaron un sonido que lo desconcertó completamente. No era el rugido feroz que esperaba ni el aullido amenazador de un depredador adulto. Era un gemido suave y débil, casi infantil, que se asemejaba extraordinariamente al llanto de un bebé humano desvalido. La curiosidad venció momentáneamente a su cautela y siguió aquel sonido extraño hasta llegar a una cámara pequeña en el corazón mismo de la cueva. Lo que sus ojos contemplaron allí heló su sangre, no de miedo, sino de sorpresa absoluta y confusión abrumadora. En un rincón de aquella sala natural, acurrucadas unas contra otras en busca de calor y consuelo, había 4 crías de lobo diminutas.
No eran monstruos en miniatura ni demonios pequeños, sino bolitas adorables de pelaje grisáceo que temblaban y se apretujaban entre sí mientras emitían aquellos gemidos desgarradores que partían el corazón. Sus ojos apenas comenzaban a abrirse al mundo, revelando miradas desorientadas y vulnerables. Era evidente que estaban débiles, hambrientas y completamente indefensas. Salim se quedó paralizado, completamente aturdido por lo que veía. Había venido buscando venganza, preparado para acabar con una vida, y ahora se encontraba frente a estas criaturas inocentes que no tenían culpa alguna de sus sufrimientos. Por primera vez desde la muerte de Estrella, la llama vengativa que ardía en su interior vaciló y tembló como una vela azotada por el viento, pero su mente recordó rápidamente por qué estaba allí. Estas crías tenían una madre, la madre que había asesinado a su única amiga. La loba asesina debía estar cerca, quizás cazando para alimentar a sus pequeños, y pronto regresaría. Con renovada determinación y el puño apretado alrededor del mango de su daga, Salim exploró cuidadosamente el resto de la cámara sumida en sombras profundas. En el rincón más alejado y oscuro, distinguió una masa voluminosa de color gris que permanecía completamente inmóvil. Su pulso se aceleró hasta alcanzar velocidades enfermizas. Era ella, la bestia que había destruido su mundo. Elevó su arma con mano firme, avanzó paso a paso con movimientos sigilosos, y su corazón volvió a llenarse hasta rebosar de aquel odio cegador que lo había traído hasta este lugar remoto. Sin embargo, conforme se aproximaba, comenzó a notar detalles perturbadores que no encajaban con sus expectativas. El lobo no se movía en absoluto, ni siquiera para respirar normalmente. Emitía un sonido gutural y ahogado que era idéntico a los gemidos de sus cachorros, un sonido de agonía profunda. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para ver con claridad en la oscuridad, la verdad completa y horrible se reveló ante sus ojos como un golpe devastador. No estaba frente a un macho cazador y agresivo, sino ante una hembra, la madre de aquellas crías indefensas, y estaba tendida de costado, respirando con dificultad evidente, atrapada en una situación desesperada. Su pata trasera estaba brutalmente aprisionada en una trampa metálica oxidada y cruel, uno de esos dispositivos despiadados que los cazadores humanos colocan sin remordimiento en los bosques. Las mandíbulas de hierro se habían hundido profundamente en su carne, y la sangre había formado un charco oscuro y seco alrededor del mecanismo. Cerca de ella, Salim reconoció con un estremecimiento los restos parciales de Estrella, su amada oveja. Pero algo captó su atención de inmediato. La loba apenas había comido de aquella presa. Los restos estaban casi intactos, como si la hubiera arrastrado hasta allí, únicamente para ofrecer alimento a sus pequeños que aún no podían cazar por sí mismos. En ese instante devastador de claridad absoluta, Salim comprendió toda la verdad que había estado oculta bajo su dolor y su rabia. Esta madre herida y desesperada había estado prisionera de esa trampa cruel, perdiendo fuerzas rápidamente mientras sus cachorros hambrientos lloraban pidiendo comida. En un último esfuerzo de supervivencia maternal, había reunido las pocas fuerzas que le quedaban para salir a cazar una presa, no para alimentarse ella misma y preservar su propia vida, sino para llevar sustento a sus hijos que morirían de inanición sin su ayuda. El ataque a Estrella no había sido un acto de maldad gratuita ni de crueldad salvaje. Había sido un acto de amor maternal, llevado al límite por la desesperación más absoluta, el último gesto heroico de una madre moribunda tratando de salvar a sus bebés. Salim
permaneció inmóvil sobre la loba, agonizante, con la daga temblando violentamente en su mano como si tuviera vida propia y se resistiera a cumplir su propósito original. Esta era la oportunidad perfecta que había soñado durante días y noches de furia consumidora. La venganza estaba servida en bandeja, accesible y justificada. Con un solo movimiento rápido podría terminar con la vida de su enemiga, cerrar el círculo de justicia que había buscado con tanta obsesión. Miró fijamente los ojos amarillos de la loba, esperando encontrar en ellos la ferocidad salvaje del depredador sin corazón, la maldad pura que justificaría su acción. Pero lo que encontró en aquella mirada animal lo sacudió hasta los cimientos de su ser. No había agresividad ni amenaza. Solo había un dolor insondable, antiguo y universal, y una súplica muda que trascendía las barreras del lenguaje. Luego sus ojos se desviaron inevitablemente hacia los cachorros que se arrastraban débilmente hacia su madre moribunda, guiados por el instinto y el amor. Y algo dentro de él se rompió definitivamente, pero no de la forma que había imaginado. Los recuerdos lo asaltaron como olas implacables. Recordó su propia soledad devastadora cuando perdió a sus padres siendo apenas un niño. Recordó el amor incondicional que sentía por Estrella y cómo ese amor había sido su única razón para seguir viviendo en un mundo hostil. ¿Qué diferencia real existía entre su amor por aquella oveja blanca y el amor de esta loba por sus pequeños? ¿Acaso el instinto maternal de un animal salvaje era menos válido o menos sagrado que sus propios sentimientos? Si ejecutaba su venganza en este momento, estaría creando con sus propias manos 4 huérfanos más, 4 criaturas condenadas exactamente a la misma soledad terrible que él había experimentado. Los estaría sentenciando a una muerte lenta y agonizante por hambre y frío, y en ese acto, él mismo se convertiría en el verdadero monstruo de esta historia, mucho peor que cualquier depredador que simplemente seguía sus instintos naturales de supervivencia. En aquella encrucijada moral, en ese momento decisivo suspendido entre la venganza y la compasión, Salim experimentó una batalla interna más feroz y brutal que cualquier combate físico con armas. Era la guerra eterna entre la sed de justicia que clama por sangre y el llamado profundo de la misericordia que susurra que hay otro camino posible. Observó la daga que sostenía en su mano temblorosa. Luego volvió a mirar a la loba herida que lo observaba con aquella expresión de súplica silenciosa. ¿Debía apagar su propio dolor causando un dolor aún mayor? ¿Sanaría la herida abierta en su corazón abriendo una herida más profunda en el alma de otra criatura viviente, aunque fuera un animal salvaje? Con movimientos lentos y deliberados, como si cada centímetro recorrido requiriera un esfuerzo sobrehumano de voluntad, Salim bajó lentamente su daga hasta que la punta tocó el suelo rocoso de la caverna. La llama vengativa que había ardido con intensidad infernal en su corazón durante días, finalmente se extinguió, no con violencia, sino con un suspiro de resignación y aceptación. Y en el espacio vacío que dejó aquella rabia consumidora, nació algo completamente diferente, algo más cálido pero también infinitamente más doloroso en su ternura. Había descubierto la compasión verdadera, esa que duele porque obliga a ver más allá del propio sufrimiento y reconocer el dolor ajeno como igual de válido. Ya no veía ante él a una asesina sin rostro que merecía castigo. Veía a una madre desesperada, atrapada en circunstancias terribles, luchando con las únicas herramientas que la naturaleza le había dado para proteger lo que más amaba. Ya no deseaba matarla,
En su lugar, sintió emerger desde lo más profundo de su ser un deseo poderoso y extraño de ayudarla, de romper el ciclo de dolor en lugar de perpetuarlo. Tomó su decisión final con claridad absoluta. Devolvió la daga a su vaina, no porque fuera un cobarde incapaz de cumplir su misión, sino porque había encontrado el coraje verdadero que se necesita para elegir la misericordia cuando la venganza sería mucho más fácil y aparentemente más satisfactoria. Se arrodilló con cuidado extremo junto a la loba herida, moviéndose con lentitud deliberada para no asustarla ni desencadenar sus instintos defensivos residuales, y comenzó a examinar la trampa metálica que aprisionaba cruelmente su pata. Era un dispositivo antiguo pero terriblemente efectivo, imposible de abrir con manos desnudas por más fuerte que fuera. Su mente trabajó rápidamente buscando soluciones. Recordó que durante su ascenso por la montaña, había pasado junto a los restos de un pino gigantesco que había sido alcanzado por un rayo en alguna tormenta pasada. Las ramas gruesas y resistentes estaban esparcidas alrededor del tronco carbonizado. Sin perder tiempo, salió de la cueva y regresó poco después arrastrando una rama particularmente robusta y recta que podría servir como palanca. Se acercó nuevamente a la loba, con movimientos suaves y pacíficos, susurrando palabras tranquilizadoras en el mismo tono gentil que solía usar con Estrella. La loba lo observaba con ojos cautelosos y mostraba sus colmillos afilados en una mueca defensiva, pero su debilidad era tan extrema que apenas podía levantar la cabeza del suelo. Salim insertó cuidadosamente un extremo de la rama entre las mandíbulas del cepo metálico y la usó como palanca, presionando con toda la fuerza que podía reunir de sus músculos exhaustos. La loba gimió de dolor cuando el movimiento desplazó el metal clavado en su carne, pero el joven pastor no se detuvo. Las venas de su cuello se hincharon con el esfuerzo. Su rostro se enrojeció hasta alcanzar tonos púrpura, y justo cuando creía que sus fuerzas se agotarían antes de lograr el objetivo, escuchó un chasquido metálico distintivo, y las mandíbulas de la trampa finalmente se abrieron, liberando la pata destrozada. Pero Salim no consideró su trabajo terminado. Salió una vez más de la cueva hacia la luz declinante del atardecer y buscó entre la vegetación silvestre hasta encontrar las hojas características de una planta medicinal que su padre le había enseñado a reconocer en su infancia. Aquellas hojas tenían propiedades curativas conocidas desde tiempos ancestrales, capaces de detener hemorragias y limpiar heridas infectadas. Las recogió con cuidado, las masticó hasta convertirlas en una pasta húmeda y suave, y regresó para aplicarlas con ternura sobre la herida abierta de la loba. Cada uno de sus movimientos estaba impregnado de una delicadeza que contrastaba dramáticamente con las intenciones homicidas con las que había entrado en aquella cueva apenas unas horas antes. Una vez completada su labor de sanación, Salim retrocedió lentamente hacia la entrada de la caverna y se sentó allí en silencio vigilante, sin hacer ningún movimiento que pudiera interpretarse como amenazante. No intentó acercarse a los cachorros ni mostró ninguna señal de hostilidad. Con sus acciones pacientes y compasivas, había demostrado a la madre herida que sus intenciones eran benévolas, que no representaba ningún peligro para ella ni para su descendencia. Las horas transcurrieron con una lentitud pesada mientras Salim permanecía inmóvil en su posición, observando en silencio. La loba lamía repetidamente su herida tratando de limpiarla con su lengua áspera, y de vez en cuando dirigía hacia el joven pastor miradas largas e inescrutables que parecían evaluar su presencia con una inteligencia casi humana. Entonces ocurrió algo.
que Salim jamás habría considerado posible ni en sus fantasías más descabelladas. La madre herida se arrastró dolorosamente hasta donde estaban sus cachorros hambrientos y los amamantó con evidente esfuerzo. Después, con un movimiento deliberado de su hocico ensangrentado, empujó un trozo pequeño de la carne de Estrella en dirección a Salim. Era una ofrenda inequívoca, un gesto de gratitud animal traducido al único lenguaje que conocía. Una invitación a compartir el alimento como lo harían los miembros de una misma manada. En ese instante preciso, las lágrimas brotaron incontrolables de los ojos de Salim y rodaron por sus mejillas sucias de polvo y sudor. No eran lágrimas de tristeza por la pérdida de su amada Estrella, aunque ese dolor seguía presente y probablemente lo acompañaría siempre. Eran lágrimas de un tipo completamente diferente, lágrimas de comprensión profunda y transformación espiritual. En aquel momento de comunión silenciosa con la loba y sus crías, había comprendido una verdad fundamental sobre la existencia misma. Había entendido que el ciclo eterno de la vida y la muerte era infinitamente más vasto y complejo que su sufrimiento individual. Había descubierto que la venganza solo genera más sufrimiento, más orfandad, más ciclos interminables de dolor que se perpetúan de generación en generación exactamente como su propia orfandad había marcado su vida. La compasión, en cambio, era el único idioma universal que todas las criaturas vivientes podían comprender sin importar la especie. El único poder capaz de romper las cadenas del odio y detener la rueda implacable de la violencia. Salim no tocó la carne que la loba le había ofrecido. En lugar de eso, se puso de pie con movimientos cuidadosos, extrajo de su bolsa de cuero la última pieza de pan duro que le quedaba, su única provisión para el largo camino de regreso, y la colocó respetuosamente cerca de la entrada de la caverna como su propia ofrenda recíproca. Luego se dio la vuelta y abandonó aquel lugar sagrado, dejando atrás a la enemiga que ahora le debía la vida y una lección de sabiduría que permanecería grabada en su alma para siempre. Salim regresó a la aldea al día siguiente, cuando el sol ya había completado la mitad de su recorrido por el cielo azul. Pero no era el mismo muchacho furioso y sediento de sangre que había partido con determinación asesina. Ahora caminaba con pasos más lentos y pensativos, con una serenidad en su rostro que hablaba de alguien que ha envejecido décadas en cuestión de horas. Se dirigió directamente a la casa de la anciana Safiya y le relató con voz tranquila pero emocionada cada detalle de su extraordinaria experiencia en la guarida del lobo. La mujer sabia escuchó en silencio absoluto hasta que Salim terminó su historia, y entonces una sonrisa cálida y comprensiva iluminó su rostro arrugado por los años. Con voz suave pero cargada de significado profundo, le dijo que había perdido una oveja en aquel valle lluvioso. Eso era innegable y doloroso, pero que a cambio había encontrado algo infinitamente más valioso que cualquier animal podría ser. Había encontrado su propio corazón, su verdadera esencia humana, su capacidad para elegir el camino difícil de la compasión sobre el camino fácil de la venganza. Y ese era el tesoro más grande que cualquier persona podía poseer en este mundo efímero. Desde aquel día transformador, Salim dejó de ser simplemente un pastor solitario que cuidaba rebaños. Se convirtió en algo mucho más significativo: el guardián de la montaña, un protector de todo el equilibrio natural. Trabajó arduamente durante meses, realizando labores humildes en la aldea, ahorrando cada moneda que ganaba,
hasta reunir suficiente dinero para comprar un pequeño rebaño de ovejas. Pero su labor no se limitaba a pastorear aquellos animales. Había desarrollado una conexión especial con toda la vida silvestre de la región montañosa. Caminaba regularmente por los senderos remotos buscando las crueles trampas de metal que los cazadores colocaban indiscriminadamente, y las destruía una por una con su cayado hasta convertirlas en chatarra inútil. Cuando encontraba animales heridos o enfermos, sin importar si eran domésticos o salvajes, depredadores o presas, los curaba con las hierbas medicinales que había aprendido a identificar y utilizar. Guiaba corderos extraviados de vuelta con sus madres angustiadas, rescataba aves caídas de sus nidos e incluso ayudaba sin mira a animales que otros considerarían plagas o enemigos. Nunca volvió a ver a la loba gris y sus cachorros desde cerca, aunque la distancia física no borraba el vínculo invisible que se había forjado entre ellos en aquella caverna oscura. Sin embargo, ocasionalmente, cuando pastoreaba su rebaño en las praderas más altas, donde el aire era delgado y puro, alcanzaba a vislumbrar desde la distancia 3 siluetas lupinas ya crecidas y fuertes, descansando sobre una prominencia rocosa. Los jóvenes lobos lo observaban en silencio respetuoso, como guardianes silenciosos que velaban por su seguridad desde las alturas. Y algo extraordinario comenzó a suceder que llenó de asombro a todos los pastores de la región. El rebaño de Salim era el único que jamás sufría ataques de depredadores. Mientras otros perdían ovejas regularmente ante lobos, zorros y otros cazadores nocturnos, sus animales pastaban en paz absoluta como si existiera un pacto invisible de protección mutua entre el pastor y las criaturas salvajes de la montaña. Los ancianos de la aldea murmuraban entre ellos sobre este fenómeno inexplicable, y algunos llegaron a creer que Salim poseía algún tipo de magia o bendición especial. Pero la verdad era mucho más simple y a la vez más profunda. Había aprendido que cuando extiendes misericordia hacia el mundo te devuelve misericordia de formas inesperadas y misteriosas. De esta manera, Salim descubrió y vivió una verdad esencial que muchos humanos nunca llegan a comprender en toda su existencia. La valentía auténtica no reside en blandir armas para ejecutar venganzas sangrientas que satisfacen temporalmente el ego herido. La verdadera valentía está en tener la fuerza interior para bajar esas armas y ofrecer compasión cuando sería mucho más fácil y socialmente aceptable devolver violencia por violencia. Aprendió que la sabiduría más grande que un ser humano puede alcanzar es la capacidad de verse a sí mismo reflejado en los ojos de su supuesto enemigo. Reconocer que el dolor es universal e idéntico sin importar quién lo sufra. Y comprender que todos los seres vivientes, ya sean humanos o animales, domesticados o salvajes, estamos unidos en la misma búsqueda fundamental de seguridad, amor y supervivencia. Así concluye esta historia de transformación y redención, pero las lecciones que enseña permanecen vivas y relevantes para cada generación que las escucha. Nos recuerda que en cada momento de conflicto enfrentamos una elección crucial entre perpetuar el ciclo de dolor o romperlo con un acto de gracia. Nos enseña que los enemigos a menudo son simplemente seres asustados luchando por proteger lo que aman, igual que nosotros. Y nos muestra que el perdón no es debilidad, sino la forma más poderosa de fortaleza que existe. Porque requiere más coraje bajar un cuchillo que levantarlo, más sabiduría sanar una herida que infligir una nueva. Que cada uno de nosotros encuentre en su propio corazón el coraje de Salim cuando llegue nuestro momento de elegir entre la espada y la rama de olivo.
entre la venganza que nos consume y la compasión que nos libera.